Jesús no fue el primero. Los dioses que resucitaban ya existían en Egipto y en América. Nos contaron que la historia empezó con la Biblia, que el bien y el mal nacieron con un jardín, una serpiente y un pecado, que la humanidad fue salvada por un carpintero crucificado hace 2000 años, que su historia era única, que su resurrección lo volvía Dios. Pero no era verdad, nunca lo fue, porque antes de Jesús ya había mitos de dioses que morían y volvían a la vida, ya existían relatos de diluvios, de creación, de sacrificio redentor, y no en Europa, en Egipto, en Mesopotamia, en América. Jesús no fue el primero, fue el más institucionalizado. El dios egipcio Osiris fue asesinado, desmembrado y resucitado. Fue juzgado en el más allá, repartía vida después de la muerte. Tenía una madre divina, y era adorado siglos antes de que Roma siquiera soñara con crucifixiones. Su historia fue absorbida, traducida, blanqueada, porque la Iglesia no inventó la salvación, la monopolizó, y mientras Europa canonizaba un relato, destruía otros, como el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, una cosmogonía deslumbrante que también habla de creación, destrucción y renacimiento, donde los dioses descienden, mueren y regresan, donde la humanidad nace del maíz, donde el tiempo es cíclico, no lineal, donde el sacrificio no es culpa, sino tránsito. Una sabiduría milenaria que Europa silenció por no caber en sus dogmas. Nos enseñaron que la Biblia era el origen, pero no nos contaron que su relato del diluvio es idéntico al de los sumerios, que la historia de Moisés flotando en el Nilo ya estaba en el mito de Sargón de Akkad, que el sacrificio del hijo ya aparecía en religiones anteriores, que la Virgen Madre es un símbolo universal mucho más antiguo que María, que los 12 discípulos reflejan constelaciones, que el juicio final tiene ecos egipcios, persas, hindúes, y aún así nos hicieron creer que todo empezó en Palestina, que lo demás eran mitos, leyendas, paganismo. Pero ¿quién decide qué historia es sagrada y cuál es superstición? ¿Quién definió que el Hijo de Dios debía ser hombre, blanco y crucificado por Roma? ¿Quién impuso un relato sobre los otros con fuego, espada y evangelio? Europa no trajo a Cristo, trajo su interpretación y la usó como arma, para borrar, para convertir, para reescribir el mundo con una sola voz y muchos silencios. Nos arrancaron nuestras cosmogonías, nuestras metáforas, nuestros dioses. Nos tradujeron con desprecio, nos reemplazaron el Popol Vuh por el catecismo. Nos borraron símbolos que hablaban desde la tierra, desde el maíz, desde el ciclo de la vida. Y nos dieron un relato cerrado, lineal, culpógeno. Uno donde nacer es deber, vivir es prueba, morir es sentencia. Pero nuestras culturas no creían en el pecado original, creían en el equilibrio, no en la culpa, sino en la conexión, no en el juicio, sino en la continuidad, no en el castigo, sino en la transformación. Y por eso había que callarlas. Hoy repetimos esos relatos como dogmas únicos. Celebramos la Semana Santa sin saber que ya la celebrábamos antes. Nombramos lo divino con nombres ajenos y llamamos ignorancia a las memorias que no entraron en la Biblia. Jesús no fue el primero, fue el mejor adaptado. Y nosotros, los herederos de esas otras historias, seguimos pidiendo permiso para recordar. Porque cuando te hacen olvidar tus dioses, no solo te roban el alma, te obligan a rezar en el idioma del que te la quitó. Esta videocolumna fue escrita por Manuel Fernando González Villamil.